Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Muy bien, estaremos entonces estudiando en esta ocasión sobre la centralización y desde luego el institucionalismo. La Iglesia de Cristo, como se enseña en el Nuevo Testamento, tal como fue establecida en el primer siglo, pues nació de manera sencilla, de manera simple, libre de jerarquías humanas y completamente sujeta a la autoridad del Señor Jesucristo. Su organización no fue el resultado del ingenio de los hombres, sino del diseño perfecto revelado por el Espíritu Santo a través de la doctrina de los apóstoles. Cada congregación local, con sus propios ancianos, con sus diáconos y miembros, representa en miniatura el cuerpo de Cristo en la tierra. Autónoma en su gobierno, dependiente en su fe y unida por la verdad que viene directamente del cielo y no del capricho de los seres humanos o de algún supuesto profeta o de algún hombre, sino que toda su enseñanza para organizarse, para hablar como iglesia, pues proviene precisamente del Nuevo Testamento. Sin embargo, la historia muestra que el corazón humano raras veces se conforma con la sencillez divina. Desde la creación, el hombre, abusando de su autonomía, abusando de su libre albedrío, pues siempre ha querido buscar otros caminos, caminos diferentes a los caminos de Dios. Y esto no ha sido solamente con respecto a la voluntad de Dios, sino con respecto a toda su vida. Y desde los primeros siglos, la iglesia comenzó a cambiar la autoridad espiritual por una autoridad visible, por un poder visible, la comunión por la estructura y la obediencia por la administración, al punto de prácticamente ver a la iglesia como una empresa, de verdad, como un negocio, donde requieren ciertas técnicas de marketing o de organización o de liderazgo para que pueda ser funcional. Entonces la sencillez fue cambiado por las cosas que son relativas precisamente a lo empresarial. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue un proceso lento pero irreversible de centralización que culminó en el papado, en las jerarquías denominacionales y más tarde en las sociedades misioneras y en las iglesias patrocinadoras. Es decir, que todas estas instituciones, el papado, la jerarquía denominacional, las sociedades misioneras y las iglesias patrocinadoras, todas básicamente son el mismo concepto de la centralización. Todas dependen de la centralización para poder existir. El papado, las jerarquías denominacionales, las sociedades misioneras y las iglesias patrocinadoras, todas dependen de la centralización para existir. Nadie puede negar eso. Muchos predicadores tratan de negar esa realidad de que el papado, las jerarquías denominacionales, tienen básicamente la misma estructura organizacional que tiene una organización misionera, una iglesia patrocinadora o una sociedad misionera. Todas, aunque se llaman de manera distinta, todas funcionan con la misma estructura organizacional. Cada generación ha intentado justificar desde luego estas innovaciones con los mismos argumentos de siempre, diciendo que es más eficiente, diciendo que promueve la unidad, que promueve la cooperación, que promueve el progreso entre la hermandad.
pero en todos los casos el precio ha sido exactamente el mismo: la pérdida de la pureza organizacional que Cristo estableció para cada iglesia local. Sí, el papado puede reclamar eficiencia, unidad, cooperación, progreso, pero a fin de cuentas está obrando fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo podemos decir de las jerarquías denominacionales, que son, desde el punto de vista humano, funcionales, que promueven la unidad de la denominación, que promueven la cooperación y el progreso de la denominación, pero a fin de cuentas están obrando fuera de la voluntad de Dios. Y lo mismo podemos decir de las sociedades misioneras y de las iglesias patrocinadoras, que también pues quieren la eficacia, quieren la unidad de la hermandad, quieren la cooperación entre las iglesias, quieren el progreso para la iglesia, pero otra vez, así como el papado, así como las jerarquías denominacionales, también ellos están sacrificando la voluntad de Dios por la eficiencia, sacrifican la voluntad de Dios por la supuesta unidad, sacrifican la voluntad de Dios por una cooperación que no es escritural y por un progreso del que Dios no está interesado. Entonces, el propósito de estos estudios es trazar la línea que une esas corrupciones desde los días apostólicos hasta los tiempos modernos, hasta la actualidad, mostrando precisamente que la raíz de toda apostasía, de cualquier apostasía, se encuentra en la misma alteración, es decir, la sustitución del patrón congregacional por algún sistema humano para activar a la hermandad. No se trata, mis hermanos, de una crítica personal contra alguien, ni tampoco de una polémica pasajera, sino de un esfuerzo por restaurar el respeto por la autoridad de Dios en la organización y en la obra de la iglesia local. Porque ahí está, la iglesia local existe. ¿Qué organización tiene? ¿Será que Dios dejó a la inteligencia humana, a la sabiduría humana para que la iglesia local se organice? ¿O será que Dios reveló su voluntad con respecto a la organización que cada iglesia local debe tener? Esa es la cuestión que nos ocupa. Y esa es la cuestión que vamos a estar estudiando. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que al examinar las páginas del libro de los Hechos o de las epístolas, encontramos la palabra iglesia básicamente en dos sentidos principales. La palabra iglesia, que es traducción del griego eclesía, habla precisamente de la iglesia local y la iglesia universal. Esos son los dos conceptos que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando escarbamos un poco más, cuando escudriñamos un poco más, es importante considerar el origen histórico de la jerarquía eclesiástica, el desarrollo del institucionalismo moderno y la forma en que los mismos errores han surgido una y otra vez bajo diferentes nombres, con diferentes propagandas, pero básicamente tratan del mismo error. Así que es lo que vamos a poner en evidencia. Vamos a exhibir precisamente esta gran verdad lamentable de cómo precisamente esas innovaciones que adulteran la organización de la iglesia local, pues terminan precisamente en grandes apostasías. Así que en este estudio vamos a hacer un esfuerzo por presentar argumentos teológicos, argumentos históricos cuidadosamente documentados, citas patrísticas, referencias reformistas y testimonios de los restauradores de los siglos XIX y XX, ¿verdad? Para que podamos tener un contexto mucho mejor fundamentado. Además, vamos a hacer lo posible para que cada hermano o cada persona interesada en el tema pues obtenga un beneficio de las clases que vamos a estar considerando. Desde luego, el tema no es nuevo. El tema no es nuevo. Cuando se habla de la centralización y el institucionalismo entre las iglesias de Cristo, pues no es un tema nuevo, pero su relevancia nunca ha sido mayor, hermanos. En una época en que la iglesia enfrenta la tentación de la institucionalización, el entretenimiento religioso y la pérdida del discernimiento, hace relevante volver al patrón apostólico, donde no se trata de una
pues nostalgia arcaica, sino de una necesidad espiritual que cada uno de nosotros debe compartir. El cristianismo genuino no requiere de estructuras humanas para sobrevivir. Lo que necesita son corazones fieles que reconozcan la voz del Señor y se sometan a su autoridad. Espero que este estudio sea de beneficio para cada uno de nosotros. Desde luego, somos deudores a muchos hermanos, a muchos predicadores fieles que a lo largo de la historia pues han puesto su granito de arena para que podamos entender este tema, ¿verdad? Podría mencionar muchos nombres, pero sin duda alguna pues me quedarían por ahí algunos y no quiero dejar fuera a nadie, pero son muchos los hermanos que han contribuido para que entendamos mejor esta cuestión. Entonces no se trata de ser diferentes por tradición, sino de ser obedientes por convicción. Es decir, tener una convicción bien fundamentada en la palabra de Dios y desde luego también en la historia, porque si nosotros creemos, por ejemplo, que Dios es todopoderoso, eso se ve en la historia. O sea, la historia da evidencia de la omnipotencia de Dios. Si nosotros decimos que Dios es bueno, que Dios es benevolente, omnibenevolente, bueno, la historia da testimonio acerca de eso. La naturaleza y todo lo que nos rodea da testimonio acerca de las cualidades de Dios. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También en Romanos, ¿verdad? Se dijo al que no quería reconocer el poder de Dios, se le dijo que no tenía excusa, pues las cosas invisibles de él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, de la misma manera, la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento también se refleja en la historia. También se muestra, existe en la realidad. No solamente está la teoría en las páginas de la Biblia, sino que la organización eclesiástica existe también en la realidad. Entonces espero, hermanos, que este estudio sea de beneficio, no solamente para nuestro hermano que nos acompaña aquí, sino también para todos aquellos que quieran beneficiarse con estas clases. Y vamos a empezar desde el principio. La Iglesia Universal. Vamos a entender este concepto. Entre los muchos rasgos que distinguen a la Iglesia del Nuevo Testamento, pocos han sido tan vitales y al mismo tiempo tan corrompidos a lo largo de los siglos como la organización de la Iglesia. Desde los días apostólicos, la estructura sencilla de la Iglesia fue progresivamente deformada por la ambición humana y por la tendencia constante del hombre a sustituir el orden divino por sistemas de control centralizados. De esa desviación nacieron todas las apostasías que mancharon a la iglesia, que mancharon su historia, que han traído conflictos, celos, pleitos, contiendas, herejías y blasfemias y toda clase de cosas que son pues básicamente dañinas para la iglesia. Así que es importante que entendamos estos conceptos de la iglesia local y la iglesia universal que lamentablemente muchos buenos hermanos y aún incluso maestros de instituciones religiosas no entienden. No entienden la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. No entienden esa diferencia, lamentablemente. Pero hoy vamos a hacer lo posible por entenderla. La palabra iglesia, que es traducción del griego eclesía, significa literalmente asamblea convocada. Es lo que significa la palabra. Y en el Nuevo Testamento se usa en dos sentidos diferentes. Vamos a abrir la Biblia, vamos a volver a la Escritura, ¿verdad? Vamos a compartir aquí la palabra de Dios para ver uno de los usos que tiene la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a compartir aquí la palabra de Dios para que usted pueda ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Dice la escritura, que es un texto bastante conocido, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí encontramos la palabra griega eclesía, ¿sí? Eclesía.
edificaré mi iglesia. Ahí encontramos la palabra iglesia, ¿verdad? La pregunta es, bueno, eh, esta referencia que tenemos aquí, esta referencia bíblica que tenemos aquí, ¿hace referencia a una iglesia local o a una iglesia universal? Porque si habla de una iglesia local, pues entonces, ¿a cuál iglesia local se refiere? ¿Verdad? Dice Cristo, edificaré mi iglesia. Tendríamos a una iglesia local que fue edificada directamente por Cristo. ¿Verdad? Una iglesia local edificada por Cristo. Y sabemos que las iglesias locales en todo el mundo, pues siempre fueron iniciadas por seres humanos, por cristianos, ¿verdad? Por predicadores que un día fueron a un pueblo, a una ciudad, comenzaron a predicar el evangelio y comenzaron a celebrar reuniones y a funcionar como iglesia. Entonces ahí se constituye una iglesia local. Entonces aquí, obviamente, Jesucristo no está hablando de una congregación local en particular, sino que está hablando precisamente del conjunto de los salvos. Edificaré mi iglesia hace referencia al conjunto espiritual de todos los redimidos sin límite geográfico ni institucional. Todos aquellos que han obedecido el evangelio son parte de la iglesia que Cristo está edificando todavía. Porque muchos leen Mateo 16:18 y piensan que él ya edificó la iglesia. No, hermanos, la iglesia se sigue edificando, Cristo la sigue edificando. Porque si la iglesia ya se edificó, entonces los nuevos conversos, ¿a qué iglesia son añadidos? ¿A qué cuerpos son añadidos? Y ya, Cristo ya acabó, ya terminó su obra de edificar, entonces ya no somos añadidos a nada. Cuando usted construye una casa y la casa ya está terminada, ya no hay nada que añadir, ya no se le puede poner otro ladrillo, otro bloque, otra roca, porque ya se terminó la construcción. Pero Cristo está construyendo su iglesia, su reino, su cuerpo está siendo reconstruido. Entonces, la iglesia está siendo edificada por Cristo. Y esto se hace a través de las piedras vivas, aquellos que componen el edificio espiritual, que son los santos, que son los cristianos. Edificaré mi iglesia hace una referencia a la iglesia universal, es decir, al conjunto de los redimidos. Ahora bien, si leemos en Efesios, capítulo 1, versículos 22 al 23, Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, encontramos otra referencia a la iglesia universal. Dice el pasaje, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí está hablando acerca de Cristo en el contexto. Dice la Biblia que el poder de Dios, la grandeza del poder de Dios, operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Por eso Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo es el Señor, el soberano, el Rey de Reyes. Pero también dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que Cristo es cabeza de la iglesia, porque así fue puesto, así fue dado por Dios. Cristo fue dado por cabeza ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, sobre todos los asuntos que competen a la iglesia, que competen a los salvos, que competen a los que han obedecido el evangelio. Cristo es la suprema autoridad de todos los santos, de todos los cristianos. Por eso dice en el versículo 23, la cual es su cuerpo. Cristo, la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. El conjunto de salvos, el conjunto de personas que obedecen el evangelio de Cristo.
La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es soberano y está reinando, expuesto como cabeza sobre la iglesia, sobre el conjunto de los santos. Mis hermanos, cada cristiano tiene que tener presente esta verdad. Cristo es su máxima autoridad. Somos miembros del cuerpo, somos miembros de su iglesia, pero Él tiene toda la autoridad. Él es el soberano y todo lo que Él dice debe ser respetado al pie de la letra. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Si Cristo dice que hay que moverse para un lado, hay que moverse para allá. Si Cristo dice que hay que hacer esta otra cosa, hay que hacer esa otra cosa. Si Cristo dice que no se puede hacer esto, entonces no se puede. ¿Por qué? Porque como cuerpo nos sujetamos ¿a quién? A la cabeza. Es decir, que como cuerpo no tenemos ninguna autoridad, no tenemos ninguna dirección, no somos líderes como cuerpo, sino que todo lo dirige la iglesia. Tenemos una función, desde luego, pero toda esa función está sometida a la iglesia. Entonces, la iglesia universal eh, hace referencia al cuerpo de Cristo, a todos los salvos en el mundo que tienen como cabeza a Jesucristo. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18, Colosenses capítulo 1, en el versículo 18, dice la palabra del Señor, hablando acerca de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí tenemos la misma enseñanza de Efesios, pero con una declaración directa. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se fija? Cristo es el Señor, es el soberano, es el que gobierna todos los asuntos de los santos. Me gobierna a mí, lo gobierna a usted, gobierna a cada cristiano en la tierra. No importa dónde se encuentre, no importa si yo lo conozco o no. No importa si usted no me conoce a mí, no importa si algún cristiano no sabe de mi existencia. Tenemos la misma cabeza, nos gobierna exactamente con la misma voluntad a todos. No es que Cristo tenga una voluntad para los africanos y otra voluntad para los mexicanos y otra voluntad para los mexicanos y otra voluntad para los japoneses. No, no, no. La misma cabeza es para todos. Y si la misma cabeza es para todos, entonces todos estamos bajo la misma voluntad, bajo la misma autoridad. No, es que la iglesia en África es diferente a la de México y la de México es diferente. Sí, ciertamente que habrá ciertas diferencias culturales, habrá ciertas diferencias en el color de la piel, habrá ciertas diferencias en nuestra complexión física, pero en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas son las mismas, la misma doctrina, la misma enseñanza, los mismos mandamientos. ¿Cómo se salva un africano? Igual que yo. ¿Cómo toma la cena del Señor un africano? Igual que nosotros en México. ¿Sí? Se reúnen ellos en domingo y nosotros también. También, hermano, pero allá todavía no es domingo. Bueno, cuando sea domingo, allá se reúnen en domingo. Porque la misma voluntad es para todos. Nadie puede decir, es que nosotros estamos acostumbrados a organizarnos de otra manera a la que se organizan los hermanos americanos. Nosotros estamos acostumbrados a organizarnos de otra manera a la que se organizan los hermanos en Japón. No, eso es un error. No es cuestión de cómo estamos acostumbrados a organizarnos. La organización de cada iglesia es la misma aquí y en China. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo la misma cabeza, bajo la misma voluntad. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia universal, compuesta de todos los santos, de todos los salvos, tiene una sola cabeza y cada uno de nosotros debe estar buscando que su voluntad se ejecute sobre nosotros aquí en la tierra. Ahora bien, como cristianos, como iglesia universal, como miembros del cuerpo de Cristo, todos obramos de manera, fíjese bien lo que voy a decir,
de manera distributiva en congregaciones locales. Y aquí es donde nace la iglesia local, ¿sí? Es decir, la iglesia universal se compone de todos los santos, pero todos obran de manera distributiva. ¿Cómo obra la iglesia universal? La iglesia universal obra al obrar los miembros de manera distributiva en congregaciones locales, ¿sí? Vamos a la Biblia, primera a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2. Primera a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. Ve, ahí está la localidad. Ahí está el concepto de localidad, en Corinto. Cuando dice en Corinto, quiere decir que ahí hay una iglesia local. ¿Cuál es la localidad? La localidad es Corinto. Entonces, vean, yo no soy miembro de la iglesia en Corinto. Tal vez todos los que me están oyendo no son miembros de la iglesia en Corinto, de seguro. Sin embargo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, todos somos miembros de la iglesia universal, tanto yo como usted y como los que están en Corinto. Pero, a pesar de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia universal, cada cristiano obra de manera distributiva en una iglesia local. Los hermanos en Corinto, en esa región, estaban o eran miembros de la iglesia que está en Corinto. Yo soy miembro de la iglesia que está en Ciudad Juárez, Chihuahua, particularmente en la colonia Constituyentes. La iglesia de Cristo en Constituyentes. La iglesia de Cristo en Corinto. Entonces, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios todos. Tanto los de Corinto como usted y como yo, estamos obrando según la voluntad de Dios de manera distributiva en congregaciones locales. Los hermanos allá, ahí están en Corinto, otros están en Panamá, en algún lugar, otros están en Costa Rica, en algún lugar, algunos en México, aquí como su servidor. Estamos en la iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes. Ahí es una iglesia local. Estamos obrando distributivamente, ¿sí? Entonces la iglesia local existe, hermanos. La iglesia universal existe como existe la iglesia local. Ambas son términos o son entidades que existen en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, en el capítulo 1, tenemos también ejemplos de iglesias locales. Apocalipsis, dice la Biblia ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Dice el pasaje que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en, ahí viene la localidad. Ahí va el concepto de la localidad, en Asia, ¿verdad? ¿Dónde estaban? En Asia, particularmente Éfeso, ¿verdad? Particularmente Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces aquí tenemos a 7 congregaciones, 7 iglesias. Fíjese cómo universalmente solo hay una iglesia. Dijo Cristo: edificaré mi iglesia, una, universalmente. Pero localmente hay muchas. En un sentido local hay muchas. Aquí en este ejemplo tenemos a 7 iglesias. 7 iglesias de Cristo. Y alguien dice: hermano, ¿pero qué no se supone que debe ser una sola? Es una iglesia universal, una nomás. Pero locales, iglesias locales, congregaciones locales, hay muchas. Puede haber 7, puede haber 20, puede haber 500. Aquí en este ejemplo bíblico tenemos a 7 iglesias que están en Asia. Por ejemplo, alguien podría decir las iglesias en México. Escribe a las iglesias en México y a lo mejor escriben a la iglesia en Constituyentes, a la iglesia en Lomas, a la iglesia en acá y por allá. Y así, en Asia
particularmente se mencionan 7 iglesias, una que está en Éfeso, otra en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí está la localidad, hermano. Por eso existe el concepto de la iglesia local. La iglesia universal no tiene una ubicación geográfica a donde podamos escribirle. A la iglesia universal no se le escribe. A la iglesia universal no se le convoca. A la iglesia universal no se le puede reunir. ¿Cómo? Es imposible, hermanos. Si yo quisiera hacer una reunión de la iglesia universal, para empezar, ¿cómo los encuentro a todos los miembros del cuerpo de Cristo en todo tiempo y lugar? Imposible. Pero a una iglesia local sí se le puede escribir, a una iglesia local sí se le puede localizar, a una iglesia local sí se le puede convocar, se le puede exhortar, etcétera, como aquí. Escribe a las 7 iglesias, ¿verdad? Y les dice particularmente algo a ellas. Entonces, la iglesia universal no puede ser activada para cierta hora. No puede. Algunos hermanos han intentado hacer eso, pero no se puede, hermanos. No se puede. Hay hermanos que dicen, la reunión de la Iglesia de Cristo Internacional. Ah, caray, pero ¿de cuál Iglesia de Cristo estás hablando? Porque si nada más dices reunión de la Iglesia de Cristo Internacional, pues estás hablándole a todos los cristianos en el mundo, en todo tiempo y lugar, y eso es imposible. Además, si tú dices, la Iglesia de Cristo organiza tal evento, estás mintiendo, porque es imposible que hayas tomado la voz y el voto de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo para apoyar tal actividad a nombre de la Iglesia Universal. Eso es mentira. Pero una iglesia local sí puede hacer eso. Una iglesia local sí puede decir, la Iglesia de Cristo en Constituyentes anuncia esto y esto otro. Ah, bueno. ¿Quiénes son los responsables? La iglesia en Constituyentes. ¿A quién se le puede reclamar o a quién se le puede felicitar o a quién se le puede escribir o a quién se le puede visitar? A la iglesia en Constituyentes. Pero no se puede convocar, no se puede reunir, no se le puede escribir a la iglesia universal. Eso no es posible. No es posible, hermano. Si yo escribiera una carta a la iglesia universal, imagínese, tendría que traducirla a todos los idiomas donde haya cristianos. Y yo no sé hasta dónde hay cristianos, hermanos. Hay lugares que yo ni sé si hay cristianos o no. De repente por ahí se entera uno de que allá hay una iglesia, unos hermanos, uno ni los conocía, ni sabía de su existencia. Y seguro usted no sabe de hermanos en Japón, en China, en África, en muchos lugares. Usted no sabe si hay o no. No tiene idea. Porque la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo es espiritual. Es compuesto de almas que han obedecido el evangelio. ¿Quién los conoce? El Señor. Acuérdese que Él es soberano, Él es el que sabe todas las cosas, Él conoce a todos por nombre y apellido, Él es el que los escribe en el libro de la vida, Él sí sabe cuántos, dónde están y quiénes son, pero yo no tengo la omnisciencia de Dios. Por eso el Señor determinó esta enseñanza, esta verdad de la iglesia local, ¿verdad? De la iglesia local. Cristo prometió edificar su iglesia, como dice Mateo 16:18, donde lo vimos hace un momento. No un sistema de iglesias coordinadas bajo la jerarquía humana, hermanos. En sentido universal, la iglesia de Cristo no posee ni necesita una organización terrenal porque no se puede. La única cabeza que tiene la iglesia universal es Cristo. Y ya lo vimos en Efesios y en Colosenses. Y su única ley es la palabra revelada en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo afirma diciendo en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Ahí lo afirma con toda claridad. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa autoridad exclusiva de Cristo impide que cualquier concilio, que algún sínodo o junta de ancianos de una congregación se atribuya funciones de gobierno sobre la totalidad de la iglesia universal. No se puede porque sería una usurpación. ¿Quién tiene toda autoridad sobre la iglesia universal? Cristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Nadie puede levantarse como concilio, como sínodo, como junta de ancianos, como mesa directiva sobre la Iglesia Universal, porque eso es una usurpación de la autoridad de Cristo, de la autoridad que Él tiene sobre todos los salvos. Ciertamente que cada iglesia local tiene una organización de autoridad, como son los ancianos, pero la Iglesia Universal no tiene organización, no tiene un sistema de gobierno, porque su cabeza, su único gobierno es una persona, y esa persona es divina, esa persona es Cristo. La Iglesia Universal no obra colectivamente como un ente organizado, sino distributivamente a través de la acción individual de cada miembro del cuerpo de Cristo. No hay cuartel general ni estructura administrativa que coordine sus obras, porque el Nuevo Testamento no autoriza semejante intermediación. Cuando un creyente obedece el Evangelio, dice la Biblia en Hechos 2:38, Hechos 2:38, vamos a ver qué pasa cuando una persona, un creyente, obedece el Evangelio. Dice el pasaje: pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ojo, no los niños, no los bebés, sino solamente los que recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿a qué fueron añadidos? Bueno, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué cosa? Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Es decir, a su iglesia, hermanos. Cristo añade a su iglesia. ¿Quién es el que añade? El Señor. Cuando una persona obedece el Evangelio, el Señor, no Lorenzo Luébano, no un predicador, no una iglesia, sino el mismo Señor Jesucristo lo añade a su cuerpo, lo añade a su reino, lo añade a la Iglesia Universal. Lo pone como otra piedra viva en ese edificio espiritual. El Señor es el que está edificando, el Señor es el que está construyendo, el Señor es el que lo añade a su cuerpo, lo añade a ese edificio espiritual, a ese templo espiritual como piedra viva. Entonces, eso le corresponde al Señor. A mí no. A mí no me corresponde añadir a las personas a la iglesia. Yo no tengo esa autoridad, yo no tengo esa prerrogativa. Eso le pertenece al Señor. Él es el que conoce el corazón de esa persona. Yo puedo suponer que esa persona se arrepintió, pero igual y no. Pero el que no puede ser burlado es Cristo, y Cristo conoce el corazón de esa persona. Y si esa persona creyó de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y con esa fue bautizado, entonces el Señor lo añade. Pero yo no conozco el corazón, solamente el Señor. El Señor conoce el corazón, y por eso Él tiene la autoridad, solamente Él, de añadir o no añadir a alguien a su iglesia. Esa es su prerrogativa, ¿verdad? Esa es la autoridad que Él tiene. El Señor mismo lo añade a la Iglesia Universal, no a una federación de congregaciones. No dice ahí que lo añade a las iglesias. No dice, y el Señor añadía cada día a las iglesias. No, a la iglesia única, una sola. Porque la Iglesia Universal es una sola iglesia. No es una confederación de congregaciones. ¿Cuántas iglesias habían en Hechos 2:47, hermanos? Iglesias locales. Nada más una. Entonces, cuando dicen algunos, ¿qué es la Iglesia Universal? Ah, pues es el conjunto de iglesias. No, pero espéreme. Cuando solamente había una congregación, el Señor añadía a una sola iglesia, a la Iglesia Universal. Entonces, la Iglesia Universal no son muchas congregaciones. La Iglesia Universal se compone de individuos que obedecen el Evangelio de Cristo y son añadidos a su cuerpo. Este principio tan evidente en el texto sagrado
Fue el primero en ser olvidado por la historia. La tendencia humana hacia la centralización del poder llevó a muchos desde los primeros siglos a confundir la naturaleza espiritual del cuerpo de Cristo con las organizaciones humanas que pretendieron representarlo en la tierra. Ese fue el problema. Esta verdad tan sencilla que estamos estudiando aquí fue olvidada, fue sacada de la mente de muchos creyentes y entonces comenzó la corrupción. ¿Por qué? Porque se corrompió esta sencillez que hemos aprendido. Ya en el siglo segundo, autores como Ignacio de Antioquía, quien falleció en el 110 después de Cristo, comenzaron a distinguir entre un obispo y un colegio de presbíteros, argumentando que el primero debía presidir a los segundos como imagen del Padre. Aunque su intención era mantener la unidad doctrinal frente al gnosticismo que estaba atacando duro a las iglesias, su razonamiento introdujo un cambio sutil pero decisivo. Un solo hombre comenzó a tener autoridad sobre los demás ancianos de la iglesia. Y ese es el problema. Allí empezó él con una buena intención, porque así comienzan muchos errores. Con una buena intención comenzó ¿a qué? Adulterar la organización eclesiástica. Estamos hablando del siglo segundo. De esa semilla, de esa enseñanza con buena intención, brotó el árbol del episcopado monárquico. A mediados del siglo tercero, Cipriano de Cartago consolidó la idea de que los obispos formaban un colegio universal bajo la guía del Espíritu Santo. Y entonces, lo que dice Hechos 14:23 pasó a la historia. Dice Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. Fíjese bien la organización de la iglesia local. Cada iglesia habla de una pluralidad de congregaciones, varias congregaciones, pero cada iglesia, cada congregación tenía su grupo de ancianos. Así fueron constituidos por la autoridad apostólica y constituyeron ancianos en cada iglesia. Estos ancianos tienen la misma posición, la misma autoridad, la misma función en las congregaciones. Pero lo que dijo precisamente Cipriano de Cartago cambió esto. Aquello que inició Ignacio de Antioquía con buena intención empezó a modificar esta sencilla organización donde cada iglesia tenía su grupo de ancianos. No, sino que fue cambiando. Se fue cambiando esta estructura. Esta idea de que había los obispos formaban un colegio universal bajo la guía del Espíritu Santo, aquella estructura ajena al modelo apostólico de pluralidad local fue madurando hasta desembocar en el sistema jerárquico de los concilios ecuménicos y finalmente en el papado formalmente establecido en el año 606 con Bonifacio III, lo que podemos decir el primer papa. Entonces se modificó, hermanos. Aquí en el Nuevo Testamento usted no encuentra a una persona sobre los ancianos de todas las iglesias. Eso no existe. La única persona que está sobre todos los creyentes, sean ancianos o diáconos o evangelistas, es Cristo. Ya lo vimos. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y alguien dirá, hermano, es que aquí en la tierra el Papa es el representante de Cristo. No, señor, porque Cristo tiene autoridad no solo en el cielo, sino también en la tierra y la ejerce a través de la palabra, de la escritura. No necesita un representante. No necesita un papa que esté representando su autoridad. No. Él nos dio su palabra y él gobierna sobre todo poder y autoridad, sobre todo, toda potestad, dijo, toda es toda en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando vinieron estos predicadores, siglo segundo, siglo tercero, y modificaron este sencillo versículo. Si usted dice, hermano, yo no encuentro un pasaje que hable de la autonomía de la iglesia local, aquí está, Hechos 14:23.
Cada iglesia con su grupo de ancianos. Eso se llama autonomía congregacional. La autonomía en obra y gobierno. Cada iglesia con su gobierno, cada iglesia con sus ancianos. Ahí está. Pero eso se les olvidó, se le olvidó particularmente a Ignacio de Antioquía, se le olvidó a Cipriano de Cartago, y ya para el siglo III, pues viene el primer papa. Cada paso respondió al mismo impulso: sustituir la dirección celestial de Cristo por una dirección humana visible. La Iglesia Universal, que debía actuar solo como organismo espiritual, fue convertida en una organización institucional con poder terrenal sobre todas las iglesias. Se centralizó el poder en un solo hombre. Se centralizó el poder en una sola institución, en una sola iglesia. Eso es la centralización y el institucionalismo. Eso es, mis hermanos. ¿Qué es la centralización y el institucionalismo? Bueno, la iglesia romana y el papado. Todas las iglesias, todos los creyentes, todas las parroquias, todo está centralizado al poder de Roma y particularmente al Papa. Ese es el producto de la centralización de obra y gobierno. Hermano, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Sí, hermano, claro, por supuesto. Para reforzar la idea de la centralización, también parte mucho de lo que es una doctrina llamada la cobertura. Cuando enseñan, bueno, sí, tú puedes abrir una congregación local, pero yo soy tu cobertura, yo soy el que te protege. Tienes que rendirme cuenta a mí, ¿ves? Ve, haz lo que vayas a hacer, pero ya sabes que me rinde cuenta. Y cuidado, las ofrendas no las vayas a tocar, las traes para acá. No vayas a dejar las ofrendas allá porque después hay que armar un templo, hay que... Entonces de ahí también parte mucho eso. Las iglesias evangélicas tienen esa costumbre muy arraigada, obviamente, a raíz de lo sucedido con Roma en cuanto a las jerarquías, que sabemos que es la primera iglesia en fundar las jerarquías, y luego las iglesias protestantes adoptan esa forma jerárquica que no está establecida en el Nuevo Testamento, sino que lo que hacen es torcer el pasaje de Efesios, diciendo que esas son las jerarquías, según ellos, que estableció Dios, cosa que es falso. Y ciertamente, el Nuevo Testamento enseña que las iglesias todas son autónomas e independientes. Pablo, cuando incluía o construía, vamos a llamarlo de esa forma, una iglesia local, Pablo se quedaba, Pablo enseñaba, Pablo educaba a otros hombres para que ellos fueran después obispos, líderes de esas congregaciones. Pablo nunca vemos que mandaba a Tito o a Timoteo, vayan, denme en cuenta de cómo se están portando ellos y me lo traen para acá, para la iglesia acá que yo la estoy. Ellos iban, se quedaban allá su estadía, formaban la iglesia, levantaban los hombres que se iban a encargar de ellos, y la iglesia era independiente, no le rendía cuentas a ningún otro tipo de congregación en el sentido local. Entonces sí, y bueno, ya también vemos cómo el hombre ha sustituido grandemente la autoridad de Cristo acá, también con este tema de la sola cobertura. Yo soy tu cobertura, yo aquí el que manda soy yo. Y un error que cometen mucho también las iglesias, y lamentablemente lo cometió la iglesia de Cristo, de la cual yo nací en un principio, fue decir, esta es mi iglesia, dando representación de que ahora la iglesia no es de Dios, no es de Cristo, es del hombre. Entonces ahí también se comete un error fatal, y la exhortación creo que para todos es que volvamos nuevamente a las palabras del Nuevo Testamento y que demos la iglesia a quien es su dueño, porque la compró con su sangre, que es Cristo Jesús. Hasta acá mi comentario, hermano Lorenzo. Podemos seguir. Muy bien, hermanos. Efectivamente, como usted ha señalado, este error de la centralización pues se ha ido modernizando, ¿verdad? Se ha ido cada vez modernizando y se le van dando nuevos títulos, nuevos nombres, ¿verdad? Nombres que se oyen pues muy técnicos, ¿verdad? Como eso de la cobertura, se oye muy bíblico, se oye muy bueno. Yo te voy a cubrir, ¿verdad? Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, pero ¿a costa de qué? A costa de perder la autonomía de obra y gobierno.
¿verdad? Entonces eso, Dios sabe que eso genera corrupción y es un peligro para la iglesia. Porque ¿qué pasa si la iglesia que está cubriendo se corrompe? Pues se lleva entre las patas a todas las que están bajo su cobertura, ¿verdad? Se va entre ellas, entre las patas. Entonces, es muy peligroso estar bajo la cobertura de una iglesia. Eso es muy peligroso. Lo mejor es estar bajo la cobertura de Cristo. Amén. Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es el Señor, el soberano. En Él están todos los tesoros de la sabiduría. No tenemos por qué estar bajo la cobertura de una iglesia o bajo la cobertura de un grupo de ancianos. No, la iglesia local es autónoma, por muy pequeña que sea, por muy pobrecita que sea, ¿verdad? Porque a lo mejor habrá iglesias que quieran la cobertura, ¿verdad? Que digan, pues es que somos muy pobres, no tenemos un templo, no tenemos un local, somos muy poquitos. Bueno, ustedes tienen que pensar con sabiduría. Si no pueden hacer la obra como iglesia local, no funcionen como iglesia local. Váyanse y háganse miembros en una iglesia funcional, en una iglesia local que esté funcionando. Pero si ustedes dicen, no, vamos a poder, vamos a hacer sacrificios y vamos a formar una iglesia local y vamos a llevar a cabo la obra sin la cobertura de otra iglesia, adelante, ¿verdad? Si usted cree que puede, y sí se puede, hermanos. Yo tengo la experiencia de haber comenzado congregaciones con 3 personas y ahora ya son congregaciones funcionales. Entonces sí se puede, desde luego no es fácil y hay que hacer muchos sacrificios, pero sí es posible. Y es posible, ¿por qué? Porque la iglesia es sencilla, eso es la obra de individuos, ¿verdad? Una iglesia local, pues simplemente se compone de un grupo de individuos que han hecho el acuerdo de funcionar como una iglesia local y hacen todos los sacrificios necesarios para que funcione y funciona, y se los digo por experiencia, sin estar Claro. bajo la cobertura de iglesias madres, ¿verdad? Como les llaman, que es un concepto extraño y ajeno en el Nuevo Testamento. Las iglesias madres pues no existen. Como quiera, vamos a ahondar más en ese tema conforme vayamos avanzando. Por lo pronto ya hemos visto un poco de historia, hemos visto algo de la Biblia, de qué es la iglesia universal, qué es la iglesia local. Hemos visto también cómo empezó el desvío, históricamente hablando, cómo empezó a desviarse esa organización, cómo los hombres comenzaron a pensar en una organización diferente y entonces eso dio como resultado el papado, ¿verdad? La apostasía de la iglesia. Entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar con esta clase, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hay distorsiones ya modernas, ¿verdad? Ya vimos lo que es la distorsión histórica con el papado, pero ahora vamos a ver las distorsiones modernas con respecto a la organización de la iglesia local, lo que nos Así. ayuda a entender lo que es la centralización y el institucionalismo. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. En tiempos de confusión interpretativa, donde cada generación pretende leer la Biblia a su manera, este libro ofrece una guía firme y necesaria. La nueva hermenéutica ha trasladado la autoridad del texto al lector, relativizando la verdad de la palabra. Frente a ella, esta obra recorre la historia, examina sus fundamentos filosóficos, contrasta sus supuestos con la hermenéutica bíblica clásica y muestra sus consecuencias en la teología y la práctica cristiana. Con un estilo claro y riguroso,
El autor conduce al lector desde los orígenes de la hermenéutica hasta el movimiento de restauración, pasando por los padres de la Iglesia y los movimientos teológicos contemporáneos. El resultado es un llamado urgente: volver a la palabra de Dios como autoridad final, un recurso indispensable para estudiantes de la Biblia, predicadores, maestros y todo creyente que desee interpretar fielmente las Escrituras y resistir la tentación del subjetivismo moderno. Ya disponible en Amazon. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon. Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser, su luz nos enseña a obedecer. Palabra santa, llama y verdad, guía perfecta en la oscuridad. Que en cada clase brille tu voz, habla, Señor.